Hola, saludos a todos, mi nombre es Alexis León, profesor de Humanidades y Psicología, y este video es el primero de introducción a la clase de Proceso Histórico de Puerto Rico. En un video corto voy a hablar de todo lo que hablé en la clase de hoy, pero de forma resumida para que lo tengan siempre de referencia y las personas que no pudieron llegar pues por lo menos tengan una puerta de entrada. La clase de Proceso Histórico de Puerto Rico, o la 2010, por lo menos en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es una clase que busca, de manera sumamente resumida, dar los apuntes generales o los momentos generales que fueron desarrollando y fueron creando esa historia de lo que es hoy día Puerto Rico. Por eso se llama proceso histórico, porque va cayendo o va analizando esos momentos específicos que fueron creando el proceso de la historia del Puerto Rico que conocemos hoy día. Así que eso es lo que vamos a buscar en esta clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Utilizando qué herramientas? Bueno, eso lo iremos desarrollando a través de las demás clases que tenemos. Pero lo importante es en esta primera clase ir planteándonos algunas preguntas filosóficas, quizás académicas, quizás preguntas coloquiales que tienen que ver con el tema de lo que es la historia en general, más allá o antes de la historia de Puerto Rico, temas que tengan que ver con la historia general. Entonces la primera pregunta que yo le hago siempre a los estudiantes es ¿cómo ustedes llegaron aquí? O sea, ¿qué momento definió específicamente o qué momento determinó específicamente que ustedes escogieran estudiar lo que están estudiando? Razón por la cual están aquí cogiendo esta clase. Eso se llama montar la historia y vamos a ver que cada uno tiene unos momentos específicos que fueron determinantes en escoger esa carrera o en escoger esa opción que los llevó a tomar esta clase en el día de hoy. Todos tenemos una historia peculiar. Ahora, todos como pueblo también tenemos una historia muy particular que se diferencia de los demás pueblos. La historia nos sirve para eso, para ir rescatando o para ir estudiando y exponiendo esos momentos claves que determinan básicamente el progreso o el futuro, en el caso de la historia de las civilizaciones y de la humanidad, en el caso de nosotros, de nuestra historia como seres humanos o como seres particulares o individuales. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a explorar esos momentos, porque la historia funciona para eso. La primera dos preguntas que siempre yo hago es historia, ¿por qué y para qué? Bueno, el cliché es pues para saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, la realidad es que no sabemos hacia dónde vamos, pero la historia nos puede decir quizás en algún momento para dónde podríamos dirigirnos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, porque ya sea que en nuestra historia se repitió eso en el pasado, o sea, se dio eso en el pasado, o algún otro pueblo ha pasado por eso y tenemos una visión de lo que podría pasar si hacemos eso mismo. Así que esa parte de para saber hacia dónde vamos, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero de dónde venimos, definitivamente eso es medular. La historia nos explica de dónde venimos y de dónde vamos creándonos cada uno de nosotros. O sea, dicho de otra manera, no es con la intención de solamente ver pues que esta historia de Puerto Rico empezó en el 1493, cuando llegó Cristóbal Colón o llegaron los españoles a las costas de Puerto Rico y bla, 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 bla. Es cómo esos momentos determinaron o definieron ahí puramente lo que estamos viviendo en el presente hoy día. O sea, ¿por qué yo pienso de esta manera? ¿Por qué mi sociedad piensa de esta manera? ¿Por qué mi país funciona de esta manera? ¿Cómo ha funcionado anteriormente? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿En qué momento dejó de funcionar de una forma para funcionar de otra? Todas esas son preguntas históricas que, aunque abundan muchas preguntas de ellas en realidades del pasado, son para conocer la realidad presente. Así que la historia sirve para eso, para poder posicionarnos. Y sobre todo, más que posicionarnos históricamente, es poder tomar determinaciones o tomar decisiones basadas en un análisis crítico de lo que ha sido nuestra trayectoria como pueblo. Creo que ahí se dio una buena definición más o menos. Esa forma de mirar el pasado críticamente es lo que hace un buen historiador. ¿Por qué y para qué queremos hacer eso? Bueno, primero, como ya dije, para posicionarnos y para saber cómo llegamos hasta aquí, pero sobre todo para poder definirnos en contraste con otros pueblos, en contraste con otras sociedades, en contraste con otras realidades que a lo mejor nos contaron. Y esto es muy importante y me quiero detener aquí. Muchos de nosotros nos hemos acercado a la historia por las cosas que nos han dicho, por las cosas que nos han contado, por las cosas que hemos escuchado inclusive, por las cosas que nos han repetido. Pero no siempre esa historia está correctamente contada, no siempre esa historia está fundamentada en fuentes primarias. La fuente primaria es la clave para tú saber que estás hablando de historia, estás hablando de ficción. La fuente primaria es la materia prima para todo análisis histórico y eso es muy, muy importante. Vamos a ver que en este proceso histórico de Puerto Rico, quizás mucha gente lo empieza en el 1493 cuando llegan los españoles, mucha gente lo empieza un poco antes con una explicación de los indígenas que habían en Puerto Rico, de los taínos, de quienes sabemos mucho por las crónicas que los mismos españoles escribieron sobre ellos. Pero realmente la historia nos enseña que todo se conecta.
Por ejemplo, en una primera clase de historia de Puerto Rico, yo tengo que enseñar a los estudiantes qué fue la ruta de la seda o qué fue la ruta de las especias, la importancia que tuvo el cierre de esta ruta por el Imperio Otomano para que entonces España buscara otra alternativa, lo importante que es Portugal en la historia de Puerto Rico, que aunque el que nos conquistó fue España, estuvimos a punto de que fuera Portugal. Esos planes de Colón, con el rey de Portugal, que le dijo que no primero, pero se salió con la suya después de alguna manera, luego Colón regresa a España. Todo eso está en los libros de Hugh Thomas, que ya yo tengo algunos videos de ellos en el IGTV. Sin embargo, incluso tengo que enviarlos más atrás, tengo que explicarles cómo desde el estrecho de Bering, que es una de las teorías que existen, pasaron esos primeros seres humanos hacia América, a poblar América, cómo esa teoría se ha debatido con los nuevos planteamientos que hay, las nuevas teorías sobre la colonización o la población, de seres humanos a América a través del Océano Pacífico, sobre todo por Sudamérica. Teorías nuevas que existen que confrontan esas teorías anteriores. Eso es muy importante porque eso va a determinar cómo llegaron esos primeros seres humanos aquí, cómo se fueron regando a través de las dos de América del Norte y América del Sur para ir poblando esas, eventualmente lo que son las Antillas, que es eventualmente lo que vamos a llegar como historia de Puerto Rico. Para entonces de lleno lanzando a los taínos, cubrir los primeros años y luego los primeros años de conquista. Todo eso tuvo que ver. También suelo enseñarles que la historia se conecta. La Primera Guerra Mundial, aunque ustedes no lo crean, tiene repercusiones sobre Puerto Rico, tiene repercusiones en la Ley Jones de 1917. La Segunda Guerra Mundial tiene altas repercusiones en Puerto Rico y eventualmente las siguientes guerras que va a hacer y de las cuales va a formar parte Estados Unidos. Porque en Puerto Rico desde la década del 50 se comienza a estudiar otro tipo de Puerto Rico, que es el ELA. Todo eso va anclado sobre momentos anteriores, todo eso va anclado sobre un proceso anterior, que es importante saberlo, importante estudiarlo a raíz de las fuentes primarias que existen. Porque muchos cuentos nos han dicho, muchos mitos, a veces ni siquiera los analizamos críticamente, pero realmente hay que montar la historia basada en las fuentes primarias. Y eso es lo que busca este curso primordialmente, que el estudiante pueda conocer el proceso histórico de Puerto Rico, pero utilizando las fuentes primarias que existen. Quiero terminar diciendo tres cosas en específico. Número uno, el énfasis mayor de este curso va a estar en los siglos XVIII, XIX y XX. En Puerto Rico se suele usar la historia como bloque. La primera etapa de el descubrimiento y la conquista, luego los siglos XVI, XVII y XVIII, de los cuales se habla poco, y vamos a aprender a problematizar eso porque hay fuentes y hay autores, como el doctor Armando Martí Carvajal, del cual vamos a hacer una lectura en este curso, que evidencian que había fuentes y que había unas personas aquí produciendo lo que eventualmente va a ser una nación, y que había personas produciendo material que era fuentes primarias, que se va a convertir en fuentes primarias. Así que ese bloque, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que vamos a ver quizás un poco más rápido, realmente tiene bastante material para poder desmenuzar ahí. Y luego siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX se va a utilizar como un tercer bloque, que es básicamente donde ocurre la mayoría de los cambios políticos, las ideologías nuevas, el cambio que va a venir con la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico y todo eso, todo lo que eso significó, que se acerca más a la realidad de Puerto Rico de hoy día. Lo segundo que quiero decir es que va a haber una lectura asignada para el que quiera leerla como parte del curso, o que aunque no esté en el curso, de este doctor Armando Martí Carvajal, profesor en Puerto Rico. Y es una lectura muy interesante porque es de los pocos autores puertorriqueños, no sé si el único, pero por lo menos el único que yo he leído, que toca el tema de lo que fue el descubrimiento o el encuentro de los dos mundos, llámalo como usted quiera, pero esto realmente fue una revolución de pensamiento. La gente toca el descubrimiento, toca el encuentro de los dos mundos como si fuera algo, pues llegaron los españoles a América, ya había llegado gente anteriormente y comienza el proceso de conquista. La cosmovisión, la forma en que el ser humano ve el mundo y lo piensa va a cambiar mundialmente a partir del encuentro de 1492. Las ideologías europeas, las ideologías americanas, entiéndase todos los que viven en el continente americano, las ideologías incluso orientales, van a cambiar drásticamente cuando todo el mundo entienda que se acaba de descubrir un nuevo continente. Recuerden que se pensaba que aunque la Tierra era redonda, eso de que la Tierra era plana y que la gente pensaba, eso es un mito. La mayoría de la gente sabía que la Tierra era redonda, sobre todo los estudiosos. Lo del mito de la Tierra plana era un mito, no sé si llamarlo un mito urbano, pero era realmente un conocimiento que tenía, o una idea que tenía la gente que no leía mucho libro y no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Ahora, lo que no se sabía era que había un canto de tierra en el medio que eventualmente Américo Vespucio le va a llamar América. Así que darse con esa realidad
va a cambiar la forma de ver el mundo completamente. No solamente en los europeos, no solamente en los que vivían en el continente americano, de todo el mundo. Es como, yo hago este experimento con los estudiantes, es como si de repente mañana descubrimos que hay vida en otro planeta, llegan aquí. Todo va a cambiar, la ciencia va a cambiar, las ideologías van a cambiar, la fe va a cambiar, las materias o las disciplinas que estudiamos van a cambiar todas, porque rompe con la realidad vigente en ese momento. Así que esa primera lectura del doctor Armando Martí Carvajal, que va a estar colocada en la plataforma, es muy importante para entender la dimensión que tuvo este cambio a partir de 1492 en América y de 1493 sobre todo en Puerto Rico. Eventualmente utilizaremos algunas otras lecturas para ir dominando cada uno de los procesos históricos de Puerto Rico, pero es importante que sepan por qué se usa la historia, para qué se usa y cómo o por qué es importante yo conocer la historia de Puerto Rico, ya sea como extranjero, ya sea como puertorriqueño, ya sea como estudiante, ya sea como adulto. Es muy importante empezar a romper los mitos y mostrar la historia como es, con la fuente primaria. En el próximo video vamos a ver cómo podemos empezar a analizar esa lectura que voy a dar de asignación y cómo podemos empezar a problematizar las fuentes. ¿Es válido problematizar las fuentes? ¿Cómo no caer en el problema del anacronismo, que es un pecado en la historia? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nos vemos.